El capítulo de Isaías 24 describe un escenario apocalíptico en el que la tierra será devastada por el juicio de Dios. El profeta declara que la tierra será vaciada y saqueada, y que sus habitantes serán castigados por sus transgresiones. Se mencionan 3 razones específicas para el juicio de Dios. 1. Traspasar las leyes. El pueblo ha transgredido las leyes de Dios, lo que ha provocado su ira. Estas leyes incluyen las normas morales y éticas que Dios ha establecido para la humanidad. 2. Falsificar el derecho. Se ha corrompido el sistema judicial y la justicia no se imparte de manera imparcial. Esto ha creado una sociedad donde los poderosos oprimen a los débiles. 3. Quebrantar el pacto sempiterno. El pueblo ha roto el pacto que Dios hizo con ellos, lo que ha traído como consecuencia la maldición. Este pacto se basa en la obediencia a Dios y en la adoración exclusiva a Él. Como resultado de estas transgresiones, la tierra se ha contaminado y la alegría se ha marchitado. Las ciudades se han cerrado y la naturaleza se ha vuelto hostil hacia la humanidad. Podemos percibir actualmente una serie de eventos tristes, como pandemias, tsunamis, terremotos, huracanes y tornados, que son interpretados como señales del juicio de Dios. Estas calamidades son una advertencia para que la humanidad se arrepienta de sus pecados y vuelva a Dios. Se hace énfasis en la importancia de respetar las leyes de Dios, mantener un sistema judicial justo y honrar el pacto sempiterno. Para concluir con una llamada a la acción, instamos a las personas a abandonar sus caminos pecaminosos y buscar la redención en Dios. El texto de Isaías 24 describe un panorama sombrío del futuro de la humanidad si ésta continúa por el camino del pecado y la desobediencia a Dios. También advierte de las terribles consecuencias que acarreará la transgresión de las leyes divinas y a la vez hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Pongamos atención detenidamente en lo interesante que a continuación vamos a leer. Se contaminó bajo sus moradores, número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió a la tierra. Y escuchen lo que dice el versículo 9. No beberán vino, no habrá alegría a los que la bebieren, quebrantada será la ciudad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esto no es coincidencia. O sea, este es un pasaje que está hablando acerca de la condición en la que el mundo iba a terminar. Y nos dice la Biblia que una de las razones por las cuales Dios está permitiendo estas pandemias, como comenzamos al principio a explicar, tsunamis, terremotos, y hay una convergencia ya casi de, ahorita estamos en Dallas y está lloviendo, no debería llover, debemos estar ahorita en primavera, etcétera, etcétera, los huracanes que vienen ahora, los tornados, etcétera, etcétera, es algo que nos habla que la naturaleza está en contra de nosotros. Y lo dice, ¿por qué? Porque hemos traspasado las leyes. Los seres humanos no somos dioses, Dios nos marcó una línea y nos dijo, no pases para allá, no cometerás inmoralidad, no uses el sexo antes de casarte, porque si lo usas, mira las consecuencias que vas a tener, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros cruzamos esas líneas, se llama transgredir las leyes de Dios. Y hay una consecuencia natural, lógica, que atraemos sobre nuestra vida cuando cruzamos la línea, cuando atravesamos un alto, una luz roja, que nos van a dar un ticket o una infracción, la policía, porque estamos transgrediendo las leyes. No podemos evadir, acarrear sobre nosotros lo que nosotros hemos sembrado. Pero lo más interesante de eso es que en segundo lugar dice que falseamos el derecho y quebrantamos el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Bueno, en Malaquías capítulo 2, que es el último libro antes del Antiguo Testamento, él escribió esto hace 2500 años. Me dirán por qué ya no voy a aceptar sus ofrendas. Malaquías 2, versículo 13 y 14. Y les dirá Dios, porque
te acuso o te culpo de que has sido desleal con la compañera de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El primer pacto que Dios estableció fue el matrimonio. Es un pacto indisoluble, como lo dice la palabra de Dios, con algunas excepciones, desde luego, como lo establece 1 Corintios 7, Mateo capítulo 19, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al punto en el que hemos llegado, damas y caballeros, familia de Dios, donde ya el matrimonio se ha redefinido, donde el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, y alguien puede decir, bueno, la homosexualidad de Sodoma y Gomorra ha existido, es verdad, pero nunca se había institucionalizado, nunca se había legalizado. Jamás nos hubiéramos imaginado que se le daría el derecho de adoptar niños. Jamás nos hubiéramos imaginado que ahora ya se puede realmente reclamar los derechos para que los gobiernos reconozcan a un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Este es el síntoma de descomposición social más grande que existe. El capítulo de Isaías nos presenta un panorama desolador de un mundo devastado por el juicio de Dios. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, encontramos también un mensaje de esperanza y motivación para los cristianos. En primer lugar, nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a las leyes de Dios. Cuando transgredimos estas leyes, traemos sobre nosotros la maldición y el juicio divino. Esto nos llama a un examen personal y a un compromiso renovado con la vida cristiana. En segundo lugar, nos recuerda la necesidad de mantener un sistema judicial justo e imparcial. La corrupción y la injusticia son abominables para Dios y traen consigo graves consecuencias. Como cristianos, debemos ser ejemplos de integridad y justicia en nuestras relaciones con los demás. En tercer lugar, también nos recuerda la importancia de honrar el pacto sempiterno que Dios ha hecho con nosotros. Este pacto se basa en la obediencia, la adoración y la fidelidad a Dios. Cuando nos apartamos de este pacto, experimentamos las consecuencias de la desobediencia. ¿Cómo podemos mantenernos motivados en la vida cristiana? Cultivando una relación personal con Dios. La oración, la lectura de la Biblia y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para fortalecer nuestra fe y mantenernos motivados. Comprometiéndonos con una comunidad cristiana. El apoyo y la comunión con otros creyentes son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual y para mantenernos firmes en la fe. Sirviendo a los demás. Al poner en práctica el amor de Dios en nuestras acciones, experimentamos la alegría de servir a Cristo y contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. Manteniendo una esperanza viva. La esperanza en la vida eterna y en la victoria final de Cristo sobre el mal nos da la fuerza para perseverar en las pruebas y seguir adelante en nuestro camino de fe. En conclusión, el mensaje de Isaías 24 nos invita a la reflexión y a la acción. Es un llamado a vivir una vida de obediencia, justicia y fidelidad a Dios.